Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Avivando Generaciones. Un programa donde vas a recibir palabra de Dios que avive tu espíritu, que avive tu vida para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. El día de hoy tenemos como tema la fe que activa la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi hermano, quiero decirte que nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero no conocemos las profundidades de lo que es la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero hablarte de dos atributos de la gracia de Dios y cómo la fe puede activar la gracia de Dios en tu vida. Antes de comenzar, quiero que hagamos una oración para que el Señor sea quien abra nuestro entendimiento para poder captar este mensaje que Dios trae para nosotros el día de hoy y que podamos ponerlo por obra para que podamos cumplir con todo eso que Dios nos tiene para nosotros y alcanzar las bendiciones que Dios ha determinado para nosotros. Padre, gracias, Señor, en este momento por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando y están viendo este video, Espíritu Santo. Que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, que sea atesorada y que sea puesta por obra, Señor, para que sean tus beneficios, Padre, y sean tus bendiciones llegando a la vida de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Dame la sabiduría que necesito para exponer tu palabra de manera clara, Padre, y entendible. Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a leer la cita bíblica que está ahí en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 y dice así. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí pongamos atención, dice por medio de la fe. Dice, no es que la fe la tengamos nosotros, sino que es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y checa la primera parte de este verso que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que nosotros nos lleva a tener salvación de nuestra vida? A salvación de la vida que tenemos, ¿verdad? Y perdón de nuestros pecados. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios que es activa sobre nuestras vidas nos va a llevar a nosotros a tener salvación. Y luego dice, es por medio de la fe. Esto quiere decir que nosotros tenemos que creer. ¿Por qué? Porque la fe, dice la palabra de Dios, que es, dice en Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjate lo que dice después, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe fue constituido el universo. Dice, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir que primeramente, para poder ser creadas las cosas que vemos el día de hoy, fueron concebidas en el mundo espiritual, de donde no se veía, pero fueron hechas por medio de la fe, por medio de una palabra que salía de la boca de Dios. Nosotros sabemos que una de las partes o de los atributos de Dios es que él mismo es la fe. Cada palabra que sale de él, de su boca, es una palabra de fe. ¿Por qué? Porque es una certeza. La palabra de Dios es una palabra certera, es certeza. Lo que está diciendo él, que por ejemplo en el libro del Génesis, que se haga la luz, se hizo la luz. ¿Por qué? Porque es una palabra de fe que está saliendo de la boca de Dios, lo que hace que lo que nosotros estamos viendo haya sido creado de lo que no se veía. Entonces la fe, cuando nosotros ponemos esa fe, cuando nosotros activamos la fe en nuestras vidas, cuando comenzamos a creer, cuando tenemos esa convicción, dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera. Algo que tú estás esperando, que tienes la certeza de que ya lo recibiste, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nos remontamos al primer verso que leíamos en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, para nosotros recibir esa salvación en nuestra vida, necesitamos creer. Tenemos que creer que Jesús es Dios. Dios, aceptar como único y suficiente Salvador, que eso es lo que va a traer salvación a nuestras vidas.
Y lo que trae salvación a nuestras vidas es hallar gracia ante los ojos de Dios. Hay dos atributos de la gracia de Dios que vamos a ver el día de hoy. Uno de los dos atributos es la salvación, que es lo que te mencionaba, que es lo que produce la fe. Pero también el siguiente atributo de la gracia de Dios es que te va a posicionar. Te posiciona en lugares estratégicos para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y esto lo vamos a ver después, pero primeramente quiero centrarme en lo que es la salvación. ¿Por qué una persona necesita salvación? ¿Por qué tú y yo necesitamos ser salvos? Es muy importante que todo aquel que viene a Dios sea salvo. Dice ahí en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y fíjate, después dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque dice que por un hombre entró el pecado y por medio de ese pecado entró la muerte al ser humano. Entonces, en el siguiente capítulo que leímos en Romanos 6:23, ahí nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Inicialmente, cuando una persona comienza una vida de pecado, sabemos que lo primero que se evidencia ahí, o lo primero que pasa, la primera cosa que pasa cuando uno peca, es la muerte espiritual. Nuestro espíritu está muerto. Una persona que vive constantemente pecando no tiene sus sentidos espirituales despiertos. Su espíritu está muerto, es muerte espiritual. Pero si tú sigues pecando, sigues cometiendo esos pecados en contra de Dios sin remordimiento, sin pedir perdón a Dios, entonces esa muerte se convierte en una muerte física. Porque nosotros sabemos, sé que tú conoces y yo también he conocido casos en los que personas que estaban lejos de Dios, cometiendo pecado una y otra vez, sin remordimiento, cometiendo pecado y yendo en contra de lo que Dios estableció, las leyes establecidas por Dios en su palabra, pues al final terminan con vidas destruidas, con matrimonios destruidos, terminan en la cárcel tal vez, terminan siendo asesinados por otras personas. Entonces, sabemos que por eso necesitamos la salvación en nuestras vidas. Uno de los atributos de la gracia de Dios es que da salvación a la vida de la gente. Y como te decía, ¿por qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque cuando Dios vino a establecer al ser humano en esta tierra, que fue Adán, el primer ser humano, entonces ese ser humano cometió un pecado y ese pecado entró a la vida de las personas. Entonces, por medio del pecado entró la muerte. Pero así como entró la muerte por medio de una persona a este mundo, así entró también la salvación. Dice la palabra, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios derramada en cada uno de nosotros nos da ese beneficio de la salvación para nuestras almas. Pero dice por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en Dios, le creemos a Dios, obtenemos ese hermoso beneficio que es la fe. Y luego, ¿por qué dice que necesitamos ser salvos, verdad? Ahí dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Escucha bien esto tan hermoso, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Dios va a transformar este cuerpo de humillación a un cuerpo. Dios va a transformar este cuerpo de nosotros de humillación a un cuerpo glorificado, a un cuerpo semejante a la gloria suya. Y sabemos que Dios es un Dios santo. Nosotros somos seres pecadores. Nosotros necesitamos salvación, porque nosotros estamos destinados a la muerte, porque hemos pecado, porque pecamos constantemente. ¿Qué es lo que nos va a librar a nosotros de esa muerte eterna?
es la salvación de Dios que se obtiene mediante la gracia. Pero nosotros accedemos a la gracia de Dios por medio de la fe, por medio de creer. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y entendemos que por la fe fue constituido el universo. Escucha esto tan impresionante. Por la fe se construyó el universo por medio de la fe, por medio de una palabra de Dios, una palabra que salió de la boca de Dios. En la siguiente semana vamos a traer una enseñanza muy poderosa que Dios nos ha revelado, que es el poder de la palabra. Y está muy relacionada con esta. ¿Por qué? Porque Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que eso también lo vamos a ver la siguiente semana. Y es algo que te va a volar la cabeza, porque entendemos que el poder que tiene la palabra de Dios cuando una persona está conectada al Espíritu de Dios, accedemos a esa semejanza de parte de Dios, ¿verdad? Que tenemos en Dios para poder crear nosotros de lo que no se ve, porque dice la palabra de Dios que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve por medio de una palabra de fe. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos fe, accedemos a esos beneficios de la gracia, el cual es la salvación. Y como ya te decía, tú y yo necesitamos salvación porque pecamos, porque por medio del pecado entró la muerte al ser humano. Por medio del pecado entró la muerte. Si tú te vas a los evangelios, cuando es la crucifixión de Jesús, si te das cuenta, Jesús en un momento después de que ya fue muy azotado, después de que su cuerpo ya estaba en la cruz, Él entregó su espíritu y expiró. Él murió, pero para morir tuvo que entregar su espíritu Él. ¿Por qué? Porque Él era un hombre que no tenía pecado. Dice, la paga del pecado es la muerte. Jesús no tenía pecado en su vida, no había una intención, ni siquiera una intención de pecado en su vida, en su corazón. Es por eso que Él no podía morir después de todos los latigazos que le dieron, después de toda la tortura que le dieron a Jesús. Su cuerpo seguía vivo, Él seguía vivo. ¿Por qué? Porque Él no pecó y la paga del pecado es la muerte. Entonces Él tuvo que entregarse para poder cumplir con el propósito de Dios, que su propósito era venir y morir por la salvación de todos nosotros. Pero para nosotros acceder a esa salvación, nosotros necesitamos creer. Tú tienes que creer, tener fe. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate, mucha gente en la iglesia de años, de mucha trayectoria en los caminos de Dios, pueden ser hasta pastores, ministros, líderes, nivel nacional, nivel mundial, que puede llegar a un punto tal en su vida que han perdido la fe. Es muy importante nosotros tener fe, porque por medio de esa fe accedemos a la gracia. La gracia de Dios nos da salvación, que es la salvación de nuestras almas. Es muy importante para un día poder acceder a esa ciudadanía que está en los cielos, como lo leíamos en el libro de Filipenses. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesús, el que en un momento de su vida vino a este mundo a sufrir como tú y como yo, como seres humanos, pero como te decía, en Él no había pecado. Es por eso que Él no pudo morir cuando le estaban latigando, cuando le estaban torturando. Él tuvo que entregar su espíritu. Entonces, por medio de esa acción, por medio de esa tribulación que Él pasó, nosotros podemos acceder a la gracia de Dios y obtener la salvación para nuestras almas, para que en un momento nuestra ciudadanía que está en los cielos, nosotros podamos acceder a esa ciudadanía, para que el cuerpo de nuestra humillación, que es el cuerpo físico que tenemos en este momento, sea a un cuerpo glorificado, semejante a la gloria de Dios, del Dios que nos creó. Qué impresionante, mi hermano, qué impresionante es en nosotros conocer qué beneficios tenemos al nosotros adquirir esa gracia de Dios y cómo podemos acceder a la gracia de Dios. Porque puede ser, mi hermano, que en tu vida lleves 5 años, 10 años, hasta 30 años, 40, una vida entera yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, y puedes decir tal vez en tu vida, o puede ser
que haya habido personas anteriormente que aún estando toda su vida en la iglesia, al final termine en su vida y no sean aceptados en esa ciudadanía que Dios tiene para nosotros. Imagínate qué triste sería que toda tu vida estés en la iglesia para que al final Dios te diga, no te conozco. Como dice la palabra, dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos paralíticos, hablábamos en lenguas, profetizábamos, y dice, apártense de mí que yo no los conozco. Qué triste, mi hermano, qué triste. Pero esto falta, dice la palabra de Dios también, que el pueblo se perdió, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el día de hoy el Señor, el Espíritu Santo ha puesto esta palabra en mi corazón, esta enseñanza para ti, para que tú puedas entender cómo puedes acceder a la gracia de Dios, los atributos de la gracia de Dios, que el día de hoy estamos viendo dos atributos de la gracia de Dios, que viene siendo la salvación y después el posicionamiento. Y ahorita te voy a hablar más a profundidad del posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? O sea, ¿cómo, para qué Dios te posiciona en lugares? ¿Cómo hallas gracia tú delante de Dios? Para que te posicione en un lugar, porque Dios necesita ponerte en un lugar para cumplir un propósito. Cuando nosotros necesitamos cumplir un propósito, porque es por lo que Dios nos ha puesto en esta tierra, mi hermano, para cumplir un propósito, Dios nos va a mover a ciertos lugares en donde vamos a nosotros aprender lo que necesitamos para llevarnos a un destino que Él ya tiene trazado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, mi hermano, por eso es muy importante la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, tú no puedes obtener la salvación si tú no crees que Dios existe, si tú no crees que Jesús es Dios, que Jesús vino a la tierra a morir por los pecados de cada uno de nosotros y por eso murió en la cruz del Calvario, para darnos salvación. Hay mucha gente que no lo cree, hay muchas teorías de que hubo muchos Jesús y esto y que lo otro, pero nosotros dice la palabra de Dios, que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios va a galardonar a los que le buscan. ¿Con qué? Con la salvación, con la vida eterna, con estar un día en el lugar que Él ha prometido para nosotros, en las bodas del Cordero, mi hermano. Por eso es importante que conozcas la gracia de Dios. ¿Cómo puedes acceder a la gracia de Dios? Que es por medio de la fe, creyendo. Dice ahí en el libro de Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando tú tienes fe, pero no accionas, esa fe está muerta. Necesitamos fe, pero también necesitamos acción, entregar nuestros pecados a Dios. Señor, te entrego mis pecados, perdóname. Te entrego todas las áreas de mi vida para que puedas tú trabajar en mi vida y puedas hacerme conforme a como tú quieres hacerme, a como tú quieres moldear mi vida para que el propósito se cumpla. Y ahí es donde entra el posicionamiento que yo te mencionaba. Dice ahí en el libro de Génesis, vamos a leer Génesis 39, del verso 3, dice, y el verso 4 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que él tenía. Así halló gracia José delante de Jehová y delante de los ojos de Potifar. Cuando nosotros obtenemos la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, somos limpios de pecados por medio de la gracia de Dios, va a venir un segundo nivel que se va a activar en nuestras vidas, que nos va a posicionar en lugares donde, además de nosotros tener la gracia de Dios sobre nosotros, vamos a obtener gracia de parte de los hombres
hacia nosotros, lo cual nos va a posicionar en ciertos lugares, mi hermano. José, vemos la vida de José. José, Dios le dio un sueño. En ese sueño él estaba gobernando sobre sus hermanos. Inmediatamente después del sueño, de que él expone el sueño, sus hermanos lo entienden, lo interpretan antes que José. Entonces entienden que él tiene un propósito. La fe de José para con Dios, porque ahí la Biblia no lo menciona literalmente, pero José, yo entiendo que tenía una relación cercana con Dios, buscaba a Dios, leía las escrituras, conocía de Dios. Esto lo llevó a él a que en su vida se produjera un nivel de fe alto que lo llevó a tener gracia delante de los ojos de Dios para darle esa asignación tan grande de ser un gobernante de una nación muy poderosa en esos tiempos, de un imperio impresionante. Pero él para obtener ese propósito de Dios, esa gracia de Dios que se le otorgara a él esa asignación, su nivel de fe era un nivel alto, mi hermano, un nivel alto. Entonces, lo que nosotros nos va a posicionar en Dios es nuestra fe, nuestra creencia en Dios, que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Eso activa la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces tú, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en la escuela, vas a hallar gracia delante de los hombres también, si hayas gracia delante de Dios. Entonces, fíjate qué poderoso cuando llevan a José, esos mercaderes de ismaelitas llevan a José y lo venden. Un hombre llamado Potifar, un hombre poderoso que tenía riquezas, y que tenía influencia, que tenía poder, lo ve. Entonces esa gracia de Dios en José lo hizo. ¿Sabes qué? Pues este esclavo lo vendieron como esclavo. Este esclavo yo lo quiero, y se lo llevó a su casa. Pero él se empezó a dar cuenta, Potifar se empezó a dar cuenta, que en cada área en la que estaba poniendo a José era prosperada. Si a José lo ponían a barrer, después toda la casa se veía limpia, impecable. Si a José lo ponían a cocinar, cocinaba la comida más rica. Si a José lo ponían a administrar las finanzas, los negocios crecían. Si a José lo ponían en los establos, el ganado crecía. Entonces Potifar empezó a ver que en la vida de José había algo que no había en la vida de los que estaban a su alrededor. Y a eso es lo que le llamamos la gracia de Dios sobre la vida de José. Pero para que esa gracia fuera activada en la vida de José, José tuvo que haber tenido una vida profunda de comunión con Dios, una vida profunda de fe hacia Dios, que es la fe, lo que te decía, que es la que va a activar la gracia de Dios, lo que a él le dio posicionamiento, porque después fue posicionado sobre todos los bienes de Potifar. Potifar le dijo: bueno, yo veo que todo lo que haces te va bien, te pongo en las finanzas, mis negocios crecen, te pongo en la ganadería, mis rebaños crecen, mi ganado crece. Entonces, pues todo lo que haces lo haces bien. ¿Sabes qué? Te dejo a ti la administración de todo lo que yo tengo y ya solamente me voy a dedicar a disfrutar. Fíjate qué impresionante, ¿verdad? Esa gracia de Dios en la vida de José lo posicionó a él en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para que él estuviera aprendiendo ¿a qué? Administrar una casa. Tal vez muchas veces en tu vida, cuando tú estás en tu trabajo, estás en tu entorno, en donde quiera que estés, tu vecindario, en la escuela, donde quiera que vayas, pero cuando hay gracia de Dios en tu vida, la gente va a ver que todo lo que tú haces te va a salir bien. Muchas veces, hay veces que todo nos sale mal y muchas veces estamos en pecado, mi hermano. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con el pecado, porque el pecado entorpece todos los planes de Dios. Los planes de Dios, cuando Dios dice se va a hacer algo, se va a hacer. Pero nosotros retrasamos esos planes de Dios con nuestro pecado. Porque si Dios había establecido, ¿sabes qué? De aquí a un año te voy a dar tal cosa, tu ministerio va a crecer de tal manera, pero nosotros pecamos, ese proceso se alarga 2, 3, 4 años. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, atrasamos el cumplimiento de la palabra de Dios para nuestras vidas.
Entonces es importante que cuides tu vida, de que todo el pecado que llegue a tu vida, tú pidas perdón. Señor, perdóname por este pecado. Señor, perdóname por esta intención de pecado que había en mi vida, en mi corazón, y pueda ser libre, pueda ser sano, para que el propósito de Dios se cumpla en el tiempo en el que debe de cumplirse. Ok, bueno, estamos viendo esta historia de José, cómo fue posicionado. Y muchas veces nosotros somos posicionados y de un punto a otro vemos que se nos caen los negocios, vemos que perdemos dinero en inversiones que hemos hecho, vemos que en nuestro trabajo de repente nos levantan un falso, como fue en la vida de José. Sabemos que la esposa de Potifar vio que José le iba bien y pues ella comenzó a desear a José y después lo inculpó. Dijo, no, ¿sabes qué? José quiso abusar de mí. Entonces lo mandaron a la cárcel. Y muchas veces en tu vida, en mi vida, hemos estado en esa posición en la que parece que vamos subiendo y de un punto a otro nos caemos, nos estancamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido estancados? Y que llegamos a un punto en el que sentimos que no estamos creciendo. Y le decimos, Señor, pero ¿qué está pasando, Señor? Si todo iba bien, si yo estaba creciendo en ti, estaba creciendo en el Espíritu, Señor, pero ¿qué está pasando? Pero muchas veces, mi hermano, eso que nosotros pensamos que es estancamiento es otro nivel en el cual Dios nos está preparando para el lugar hacia donde vamos a ir. Vemos en la historia de José que después que él va a dar a la cárcel, después los que estaban ahí como que administrando la cárcel se dan cuenta y entienden que hay gracia de Dios en la vida de José. Entonces lo ponen a administrar la cárcel. Ya después que él comienza a administrar la cárcel, empieza todo a mejorar, todo a salir bien. Y ahí, en ese momento de proceso en la vida de José, un momento de prueba en la vida de José, es activado uno de los dones que a José lo va a llevar hacia el lugar del cumplimiento de su palabra. Esto quiere decir que en tu vida y en mi vida, cuando estamos en momentos en los que pensamos que estamos estancados, en los momentos en los que pensamos que ya no podemos ir más adelante o que ya todo se acabó, muchas veces ahí en ese proceso, si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos creyendo con esa fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no hemos visto, pero que sabemos en el Espíritu que ya se cumplió, es ahí cuando se van a activar los dones que tú vas a necesitar para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Porque muchas veces, imagínate, si Dios te ha llamado como evangelista, un evangelista tiene que tener un don de sanidad, don de discernimiento, don de liberación, para el momento en el que él esté fluyendo, para que en el momento en el que él esté ministrando pueda discernir dónde hay un espíritu, dónde hay una enfermedad, ese don de sanidad, para que cuando una persona, un paralítico venga y se acerque, en el nombre de Jesús levántate, y esa persona se levante. Ese don de liberación para cuando una persona atada, una persona endemoniada, le pueda decir eres libre en el nombre de Jesús, y esa persona quede completamente libre. Para eso necesitamos, mi hermano, ser fieles en medio del proceso. Cuando vemos que las aguas no se están moviendo, aleluya, cuando vemos que la situación no está cambiando, que aunque oramos y aunque le echamos todas las ganas, nada más nos quedamos en el mismo lugar, es porque Dios está despertando en medio de ese proceso nuestras habilidades, está puliendo nuestras habilidades, despertando nuestros dones para que en un momento a otro podamos cumplir con el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en la historia de José, en el libro de Génesis, que después había un copero y un panadero en la misma celda, en la misma cárcel. Entonces ellos se acercaron con José y le empezaron a decir, oye José, pues fíjate que soñé esto, fíjate que soñé esto otro. Y José ya empezó ese discernimiento, ese don de interpretación a operar sobre su vida. Y le dijo, no, pues sabes que al copero en 3 días tú vas a estar volviendo a esa posición de copero del rey. Al panadero, sabes que pues en 3 días tú vas a morir. Entonces pasan los 3 días y se cumple esa interpretación de los sueños que él dio. Después pasó un tiempo y el faraón tiene un sueño muy extraño que lo turba, y él le pide pues a la gente que está cerca de él que quien conoce a alguien que pueda interpretarle ese sueño. De un momento a otro el copero se acuerda que había alguien
en la cárcel. Y fíjate, cuando nosotros nos mantenemos firmes en Dios, creyendo en Dios, la gracia de Dios se queda sobre nosotros. Y aunque nosotros no veamos que el cumplimiento de la palabra, aunque nosotros veamos estancamiento, muchas veces es porque Dios está preparando el momento en el cual alguien que te vio se va a acordar de ti. Y el día de hoy quiero desatar esta palabra sobre tu vida. Se van a acordar de ti, mi hermano. Se van a acordar de ti. Alguien va a hablar bien de ti. Alguien va a hablar bien de ti. Escúchame bien. En los próximos días alguien va a hablar bien de ti, y ese propósito de Dios sobre tu vida, ese cumplimiento se va a acelerar. Va a haber un aceleramiento para que se cumpla el propósito de Dios. Porque de un momento a otro el copero se acuerda que había una persona que interpretaba sueños. Mandan traer a José. José interpreta el sueño. Entonces dice, al terminarle, ¿sabes qué? Pues vas a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez, le dice al faraón. Pero necesitas a alguien que sea capaz de administrar bien el beneficio que vas a obtener, esa abundancia que vas a tener en los primeros 7 años, para que en los siguientes 7 años que haya escasez no te falte nada. Entonces él le dice, vas a necesitar a alguien, le dice a Faraón. Y Faraón entiende que hay una gracia de parte de Dios diferente, que hay una gracia de Dios en la vida de José, que una gracia que no ve él en otra persona. Imagínate, oh, aleluya, qué revelación tuvo Faraón para poner a un preso, alguien que estaba en la cárcel, ponerlo de gobernador. Dime tú, ¿en qué situación actual, vamos a actual o en la antigüedad, una persona pondría a un preso en una posición de gobierno, de poder? Eso solamente lo hace la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Es por eso que tú necesitas tener esa fe, mantenerte en la fe. Mantente creyendo, para que la gracia de Dios esté activa en ti. Esa gracia de Dios que te va a ir posicionando en los lugares donde tú necesitas estar. Tal vez estés en un lugar y estés cierto tiempo para aprender ciertas cosas que después tú vas a ocupar para cuando sea el cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Y cuando sea el cumplimiento te vas a dar cuenta, gracias Señor, porque me pasaste por esta situación donde aprendí lo que necesitaba para el día de hoy poder cumplir con lo que tú tienes para mí. Y el día de hoy, mi hermano, esta es la enseñanza, que tú puedas entender que la gracia de Dios primeramente te va a salvar, te va a librar de la muerte, pero después un segundo nivel de la gracia de Dios te va a posicionar en los lugares que Él necesita que tú estés, y para que tú aprendas y después tu asignación la puedas cumplir de manera efectiva. Porque ahí la asignación de José era dar sustento al pueblo de Israel en esos 7 años de escasez. Pero José tuvo que pasar por ciertas estaciones, por ciertos lugares donde él fue habilitado, fue aprendiendo las habilidades que él necesitaba para ser un gobernador. Después en el poder ya no desarrolla mucho en cuestión ya cuando él estuvo en el poder de gobierno, pero lo que sí menciona es que esos 7 años de escasez él pudo bendecir a su familia. Él pudo bendecir con alimento, con sustento al pueblo de Israel, y se preservó la generación por medio de una persona que creyó, que por medio de la fe activó la gracia de Dios en su vida para el cumplimiento del propósito. Por eso, mi hermano, el tema de la clase de esta enseñanza del día de hoy es la fe que activa la gracia de Dios. Es importante que te mantengas creyendo. Es importante que te mantengas en la brecha, en lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, con tu vida, con tu casa. Y cuando tengas tus momentos en los que tú pues te desesperes, digas, Señor, pero es que ya no sé si tú vas a cumplir eso que has dicho de mí. Yo no sé si tú me sigues viendo como un siervo útil en tu reino. Escúchame bien, Dios tiene grandes cosas. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir.
pero algo que necesitas tener es considerar el pecado. Saca el pecado de tu vida. Pídele perdón a Dios. Aléjate de las personas que te tengas que alejar. Hay veces que nos vamos a tener que alejar de personas incluso que son amistades cercanas que nosotros queremos mucho. Vamos a tener que dejarlas para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque de eso se trata, hermano. Para eso estás aquí en la tierra. No estás aquí en la tierra para cumplir tus deseos, tus sueños. Estás para cumplir el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios es que prediquemos la palabra de Dios. Es que personas que están atadas sean liberadas. Y fíjate, esta palabra que Dios me trae a memoria cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, algunos de sus discípulos, a preguntarle a Jesús: oye Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y él se comienza a hacer milagros y comienza a predicar la palabra y luego les dice a ellos: vayan y díganle a Juan que los paralíticos son levantados, los ciegos están recobrando la vista, el evangelio está siendo predicado a la gente. Entonces, ahí, mi hermano, el propósito de nosotros es libertar por medio de Dios, por medio de la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, aquellos que están atados. Ese es el propósito de Dios, expandir el reino de Dios en este mundo, en esta tierra. Pero cada uno tenemos asignaciones diferentes. Algunos van a ser profetas, algunos van a ser pastores, evangelistas, otros tal vez su asignación sea predicarle a una familia y que esa familia sea salva. No hay asignaciones pequeñas, todo contribuye al crecimiento del evangelio, al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Pero es importante que tú conozcas los atributos de la gracia de Dios y que por medio de la gracia tú vas a ser salvo. Pero para acceder a la gracia de Dios tú necesitas fe. Cuando tú activas la gracia de Dios por medio de la fe, vas a tener salvación para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para todo el que te rodee. Y también un beneficio de posicionamiento para que tú cumplas con el propósito de Dios. Y en esta hora quiero hacer una oración, mi hermano, por ti, por tu vida, que el Señor te dé sabiduría, que puedas cumplir tú los propósitos de Dios en tu vida. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, ayúdanos a atesorarla, Espíritu Santo, que pongamos por obra lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Esta palabra que he traído, Padre, el día de hoy por medio de la revelación que me has dado, Espíritu Santo. Ayúdanos a atesorarla, Padre. Yo te pido por cada uno de los que está viendo este video, Señor, ayúdalos, Padre, a que si hay pecado en sus vidas, sean capaces de reconocerlo, Señor, y de sacarlo por completo, Padre, que te pidan perdón, Señor, que saquen ese pecado por completo para que no haya pecado en sus vidas y que la gracia de Dios y que tu gracia, Padre, sea activa en sus vidas, en sus corazones, que ellos puedan a su vez hallar gracia, Padre, delante de los ojos de los hombres y tú vayas posicionando, Espíritu Santo, en los lugares en los que cada uno de los que están acá tenemos que estar para el cumplimiento del propósito, Espíritu Santo. Queremos cumplir el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra, Señor, en nuestras familias correspondientes, Espíritu Santo, en los barrios en los que tú nos has puesto, en los trabajos, en las iglesias, Padre. Tú nos has puesto con un propósito, Espíritu Santo, y queremos cumplirlo. Ayúdanos siempre a mantenernos, Señor, creyendo, teniendo esa fe, Padre, esa certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, para que nosotros podamos acceder, Padre, a los beneficios de la gracia. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Padre. Sello esta palabra en la vida y corazón de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este episodio. Compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, tus grupos de la iglesia, tu familia, para que más gente pueda escuchar esta palabra de Dios. Ayúdame con un comentario, deja tu like, para que el algoritmo nos vaya recomendando a más personas y así poder seguir compartiendo la palabra de Dios, poder crecer y poder ampliar la visión, que tenemos una visión grande, pero para eso se necesita recursos y con tu apoyo vamos a poder lograr ese propósito de Dios, ¿verdad? Entonces comparte la palabra de Dios, sigue compartiendo la palabra de Dios, sigue orando, sigue creyéndole a Dios que lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Y recuerda también, a todo aquel que se sienta seco, que se sienta apagado, te vas a volver a encender.